generar una presión ¿Idea? suave en el contralateral, o sea, en el izquierdo, será positivo para nuestro signo de Robson. En otras palabras, realizamos presión suave en nuestro cuadrante inferior izquierdo y tendría que desencadenar dolor en nuestro cuadrante inferior derecho. Es el signo de Robson. Respecto al signo de Dunphy, es un dolor en cuadrante inferior derecho cuando el paciente tose. Esto puede ser más evidente en apéndices retrosecales. De igual forma, el signo del obturador, que sería dolor a la rotación interna de la cadera. Como podemos ver, flexionamos la pierna y hacemos un giro, una rotación interna de nuestra articulación de la cadera, puede desencadenar dolor. Este es un signo del obturador positivo, pero que sería más frecuente en apéndices de presentación o de situación pélvica. De igual forma, el signo del iliopsoas o dolor a la flexión de la cadera, positivo en apéndices retrosecales. De igual forma, también puede existir dolor a los exámenes, ya sea rectales o a los exámenes ginecológicos con movilización del cérvix, pueden sugerir una apendicitis de presentación pélvica. Esto respecto a nuestra anamnesis y nuestro examen físico. Si nosotros nos dirigimos a los resultados del laboratorio, pues vemos que la leucocitosis suele encontrarse alrededor de los 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Leucocitosis más altas estarán asociadas con apendicitis complicadas, ya sea la gangrenada y la perforada, alrededor de 17.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Pero la leucocitosis no es mandatoria, nosotros recordamos que existe una gran variedad de enfermedades que se manifiestan con leucocitosis. Entonces tenemos que ver o tratar de asociar nuestra leucocitosis con, por ejemplo, el aumento de nuestra proteína C reactiva. Si nosotros ya tenemos un paciente con dolor abdominal, cuadrante inferior derecho, leucocitosis y su proteína C reactiva, ¿qué nos recomienda el texto? Iniciar el tratamiento inicial para apendicitis. Dentro de los resultados del laboratorio, siempre es importante solicitar una prueba de embarazo en mujeres que se encuentran en edad fértil. El texto menciona, esta prueba es esencial en la evaluación de nuestras mujeres de edad fértil que presentan dolor en cuadrante inferior derecho o dolor pélvico. Y de igual forma, es importante realizar un análisis de orina que es útil para descartar cuadros de nefrolitiasis o también infecciones urinarias y pielonefritis. Nuestro tercer punto clave. Se ha sugerido que la proteína C reactiva, la bilirrubina, la interleucina 6 y la procalcitonina son útiles para el diagnóstico de la apendicitis, específicamente para predecir o para diagnosticar una apendicitis perforada. Nosotros podemos tener pacientes con cuadros dolorosos típicos, tal vez con leucocitosis, sí, pero con estos marcadores tal vez en valores normales o no muy elevados. Podríamos estar frente a una apendicitis no complicada. Pero en cambio, si nosotros tenemos alteraciones muy marcadas de la proteína C reactiva, elevación incluso de la bilirrubina, procalcitonina elevada y demás, lo más probable es que ya estamos frente a una apendicitis complicada, una apendicitis perforada y quién sabe ya con peritonitis. A eso se refiere este punto clave del texto. Y aquí les presento nuestra segunda pregunta. Y bueno, veamos, tendremos 30 segundos para responder. ¿Cuál es el estudio de imagen más sensible y específico para el diagnóstico de apendicitis aguda? Veamos. Veamos, hay mucha discrepancia respecto a las respuestas. Y es bueno, veamos. Porque todos terminamos aprendiendo, ¿no? Justamente la idea es repasar. Y muchas veces cuando nos corrigen o cuando nos corregimos es cuando realmente aprendemos.
Veamos, ¿cuál es el estudio de imagen más sensible y específico para el diagnóstico de apendicitis aguda? El texto nos dice, tomografía computarizada contrastada. No solamente una tomografía simple, tiene que ser contrastada. Esto respecto a nuestro capítulo 30 en la página 1332. Veamos, respecto a los estudios de imagen. Cuando habla de imágenes, el texto en esta edición, pues sí, prácticamente omite la radiografía. Les repito, en ediciones anteriores mencionaba todavía signos radiológicos, pero en esta edición, quienes hemos revisado, pues nos damos cuenta de que estudios radiológicos ni los toma en cuenta. Vamos a hablar directamente a la ecografía y a la tomografía. Sí menciona la resonancia magnética. No la menciona como el mejor estudio para apendicitis, pero sí la menciona y vamos a ver por qué. Pero en general, cuando nosotros hablamos de los estudios de imagen, hay que recordar, ayudan a confirmar el diagnóstico. No nos dan el diagnóstico, nos ayudan a confirmarlo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque existe una tasa de exploración negativa tanto en hombres como en mujeres. ¿Y a qué se refiere esta tasa? Veamos. Nosotros nos encontramos frente a un paciente varón con dolor en cuadrante inferior derecho, como en nuestro caso clínico, y tal vez tenemos nuestro hemograma y nuestro estudio de glicemia, creatinina y electrolitos, algo bien básico en un centro de salud. Y eso, tal vez hay centros de salud que ni tienen laboratorio, solo tenemos un paciente con clínica. Entonces, si nos encontramos tal vez en centros muy alejados y demás, no tendremos ni ecografía. O tenemos una ecografía que no nos describe muchos datos importantes. No tenemos acceso a tomografía. Y por la emergencia, no sé, un paciente que se encuentra ya leucocitando, inestable por fiebre, taquicardia y demás, ingresa a quirófano sin estudios de imagen específicos, pensando en una apendicitis. Ingresamos y en 10% de los hombres puede que no sea apendicitis. Que nosotros ingresamos, ya sea por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica, y encontramos esto. Aquí por lo menos el vértice se encuentra inflamado, ¿no? Aparente. Pero bien, el resto se encuentra indemne. Esta sí puede ser una apendicitis del vértice, puede ser, ¿no? Aquí se puede apreciar muy poquito, pero se ve. En cambio acá vemos un apéndice prácticamente sano. Tal vez podríamos rebuscarle que su diámetro está un poco aumentado, pero lo más probable es que se trate de un apéndice sano. A eso se llama una exploración negativa. Que nosotros ingresamos a una cirugía pensando que se trata de una apendicitis y nos encontramos con un apéndice sano. Ahora, ¿por qué existe o por qué describe esa diferencia entre hombres y mujeres? Pues justamente porque la anatomía intraabdominal, especialmente a nivel del espacio pélvico, es diferente en hombres y mujeres. En los hombres, si presentan dolor abdominal inferior, de preferencia en el lado derecho, el único órgano que nos tiene que llamar la atención a ese nivel es el apéndice. Sin embargo, un cálculo que está bajando por el uréter puede simular un cuadro doloroso apendicular, y es por eso que podemos ingresar a operar en un varón y en 10% de los hombres no va a haber apendicitis. En cambio, en las mujeres a ese nivel podemos tener presencia de quistes, ya sean quistes de ovario, quistes anexiales, podemos tener rotura de estos quistes, podemos tener quistes torcidos, podemos tener también embarazos ectópicos a ese nivel, que aumentarán nuestra tasa de exploración negativa. Nosotros ingresamos pensando que es apendicitis en una mujer, en una dama, y encontramos que es un quiste hemorrágico, o encontramos que es un absceso tubovárico. Entonces, esa es la diferencia en estas tasas de exploración, y a eso se refiere. No siempre, por mucho que tengamos hasta estudios de ecografía, hasta estudios de tomografía que nos digan que es apendicitis, a veces nosotros entramos y no es. En 10% de los hombres es aceptable si es menos del 10%. O sea, si en un hospital hacemos estadística y vemos de todas las apendicectomías que hemos ingresado, o todas las laparotomías o laparoscopías en varones, menos del 10% han sido en blanco, por decirlo de una forma, es aceptable. Pero si tenemos 50% de nuestras cirugías han sido en blanco, ahí sí,
existe un error en el diagnóstico, ya sea por el laboratorio, ya sea por nuestras imágenes, o ya sea por el mismo criterio del cirujano en este caso. Y en mujeres lo mismo. Si es menos del 20%, es más aceptable, es algo que sucede. Pero si ya es arriba del 20%, hay algo que no está yendo bien. Entonces, eso se refiere con esta tasa de exploración negativa. Y justamente estos estudios de imágenes nos tienen que ayudar a confirmar el diagnóstico. No nos tienen que dar el diagnóstico. O sea, pues nosotros podemos tener una ecografía que nos dice apendicitis aguda, pero el paciente no tiene dolor, el paciente no tiene leucocitosis, el paciente no tiene otros síntomas, y por tanto no nos tiene que dar el diagnóstico del apéndice. Puede que sí el paciente no refiere a dolor, tenga su ecografía que dice apéndice, y nosotros revisando el laboratorio está con leucocitosis, está con neutrofilia, o tiene una elevación de la proteína C reactiva. Puede ser una apendicitis en estadio inicial que nosotros estamos diagnosticando. Pero es que tiene que existir una conjunción en todo lo que nosotros acabamos de ver, en su anamnesis, en su examen físico, en sus laboratorios y también en nuestros estudios de imagen. Entonces, los estudios de imágenes nos ayudarán a confirmar el diagnóstico para pacientes con duda diagnóstica, con pacientes con alto riesgo para una intervención quirúrgica y anestesia general. O sea, si yo tengo un paciente de 80 años que tiene una hipertensión mal controlada, que tiene antecedente de arritmia cardíaca y que ya ha sufrido 2 episodios de accidente vascular cerebral, por decirlo así, no puedo ingresar a revisar si no estoy seguro. No puedo proponerle una cirugía si no estoy seguro. Entonces, a eso se refiere. Pacientes de alto riesgo